Está bien, Patrick, no hay problema. Perfecto, iniciamos transmisión. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de FELACBEJA con la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy, 29 de septiembre del 2020. Nuestro tema de hoy es abordaje de género y discapacidad, con mención en el tema de derechos humanos. Hoy día tenemos la presencia del ingeniero David Torres Salazar, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor Real Pontífice de San Francisco Javier de Chuquisaca. De igual manera, el ingeniero Ramiro Villalpando Arancibia, director del Instituto de Desarrollo Rural Integral IDRI, y del ingeniero PhD Carlos Antonio Pérez Pozo, director carrera de Ingeniería de la Universidad Mayor Real y Pontífice de San Francisco Javier de Chuquisaca. De igual manera, nos acompaña el señor Manabu Ojara, director representante de la Agencia de Cooperación Internacional Japón-JICA, Oficina Bolivia, y de igual forma el señor Ashitaro Akiyama, subdirector representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JICA, Oficina Bolivia. De igual manera, saludamos a la licenciada Gabriela Buchstein, coordinadora del grupo de trabajo de discapacidad e inclusión social de FELACBEJA. Y a toda la gente que está presente, muy buenas tardes a todos. Empezamos con el webinar de hoy día, primeramente cediendo la palabra al señor Manabu Ojara. Adelante, señor Ojara, por favor, con unas palabras de bienvenida al evento, por favor. Ok, Patrick, muchas gracias. Un cordial saludo a las distinguidas autoridades, personal docente y estudiante de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Felicitar a la Facultad de Ciencias Agrarias por sus 78 años de su creación. Es un honor participar nuevamente hoy en este webinar, en el cual nuestros ex becarios muestran sus capacidades y la fuerza que tienen para trabajar y replicar lo que aprendieron en Japón. Y además me siento orgulloso al saber que dentro de esta prestigiosa universidad contamos con ex becarios de JICA que siempre imparten sus conocimientos adquiridos en Japón o terceros países. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Ojara. Ahora vamos a ceder las palabras al ingeniero Ramiro Villalpando, director del Instituto de Desarrollo Rural Integral, IDRI. Adelante, ingeniero, por favor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y cada uno de los participantes. Saludar en primera instancia al señor Manabu Ojara, director residente de JICA en Bolivia, a algunos otros miembros también de la representación de JICA en Bolivia. Agradecer la presencia y organización de este importante evento, obviamente, al licenciado Patrick Prieto, quien en su condición de presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe y de asociaciones de ex becarios Japón, FELACBEJA, juntamente a un equipo han organizado este importante evento. En esta ocasión en que estamos en una segunda sesión donde vamos a abordar básicamente lo que son derechos humanos, tenemos prácticamente brillantes personalidades, obviamente, quienes van a compartir con nosotros las experiencias sobre el tema de derechos humanos precisamente. Tenemos a representantes de Costa Rica, a Leslie Badilla, del Ecuador Miriam Gallegos, de Costa Rica Wendy Barrantes, y de la Argentina Gabriela Buchstein. Entiendo que aún no ha llegado el señor decano, pero también está bien, si es que hubiera llegado, mi saludo la persona del señor decano. Bueno, en esta segunda sesión, como bien decíamos, vamos a abordar este tema de derechos humanos, un tema muy controversial, muy discutido. Realmente vemos que
temas de derechos humanos, tanto en los países del primer mundo como del segundo o del tercer mundo, en todo caso, tienen todavía varios problemas, varias dificultades que no están siendo solucionadas, ¿no? Entonces, consideramos que estos eventos, ¿no es cierto?, de a poco pueden ir armando y propiciando, obviamente, políticas de Estado que traten de mejorar esta situación. Es decir, con el ánimo y la intención de lograr una sociedad con mayor equidad, con mayor igualdad, y obviamente, ojalá, llegar a estructurar una sociedad prácticamente libre y más justa, ¿no?, que creemos que es importante, ¿no?, para no conculcar ni vulnerar los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo agradezco una vez más a los organizadores, a las cinco, en todo caso, facilitadoras que seguramente van a considerar, que nos van a hacer conocer de sus amplias experiencias en cada uno de sus países y en función, obviamente, a las experiencias personales que tengan cada uno de ellos, ¿no? Así que el mayor de los éxitos, estamos seguros que este evento va a ser de mucha valía para aportar con conocimientos y experiencias para ir, obviamente, armando y estructurando, ojalá, políticas de Estado que, obviamente, traten de mejorar las condiciones de los derechos humanos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Villalpando. Sin duda, muy amplio sus palabras con las cuales se da inicio a esta jornada de derechos humanos. Y bueno, vamos a ir directamente a las exposiciones ahora. Vamos a ceder la palabra a nuestra primera expositora, Leslie Badilla Dover, de Costa Rica. Leslie, si puedes entrar en contacto, por favor, y poder empezar a presentar tu presentación. Tienes 1 minuto para presentarte personalmente y 10 minutos para hacer tu presentación. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Badilla Dover. Soy docente de educación especial. Trabajo con personas con discapacidad múltiple en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Me avisa si se puede ver bien. Se supone que ya se está compartiendo. ¿Sí la pueden ver? Sí, ya la vemos, Leslie. Adelante. Perfecto. Bueno, como les contaba, yo trabajo para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, en esta ocasión les voy a hablar un poquito de derechos humanos enfocados claramente en la parte de educación y de la experiencia que hemos tenido, pues, en Costa Rica sobre la educación inclusiva. Entonces, para empezar, tenemos claro que en 2008, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que se visibiliza, ¿verdad?, toda la lucha que han hecho las personas con discapacidad por adquirir derechos que ya deberían per se tener, pero claramente se les ha marginado. En Costa Rica se ratifica esta convención en el año 2008 también, por medio de la ley 8661. Entonces, uno pensaría, ¿verdad?, que para estas alturas ya deberíamos haber avanzado un poco más en educación, pero como comentaba el señor Villalpando, estamos todavía rezagados en hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, para empezar, les voy a recordar un poco que en el artículo 24 de la Convención dice que los Estados partes de esta Convención reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y que los Estados partes van a asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica? Pues con este artículo en particular. Vamos a ver que en realidad nos hemos quedado un poco rezagados en el tema de inclusión educativa. Apenas para el 2018, se generó un decreto, el 4955, sobre la inclusión y accesibilidad en el sistema educativo costarricense. Este es el primer gran paso que se ha dado en el Ministerio de Educación Pública con miras hacia una educación inclusiva. Vamos a ver 2 artículos muy importantes de este decreto
que son los que nos dan pie para visualizar un futuro, ¿verdad?, inclusivo en el sistema educativo costarricense. Este nos dice en su artículo 2 que el Ministerio de Educación va a implementar en todos los niveles y modalidades un sistema inclusivo, equitativo y de calidad que garantice el acceso a los servicios de apoyo que requieren las personas con discapacidad. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, un primer punto muy importante. El ministerio, es decir, el gobierno, debe garantizar el acceso a todos los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad. Y en el artículo 4 nos dice que el MEP tiene que garantizar el acompañamiento y asesoría de las personas con discapacidad y sus familias para que conozcan y valoren las opciones de matrícula en las modalidades y niveles del sistema educativo costarricense. Pero no se queda ahí, sino que nos dice que eso implica que el MEP debe comunicar al estudiante o su representante sobre el derecho a matricular en el centro educativo de su elección. Esta institución puede ser parte de las modalidades regulares, es decir, de la educación general básica, o en servicios educativos específicos de educación especial. Como les conté, yo trabajo en un centro de educación especial. Entonces, ¿verdad?, vemos que todavía no se ha eliminado esta figura para el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué ha pasado con la educación? Desde 2015 aproximadamente se ha venido dando un cambio en la educación en Costa Rica. Se han venido dando cambios primero en programas de estudio que han propuesto formas innovadoras de dar la clase, la búsqueda de estrategias más constructivistas, más innovadoras, más centradas en las tecnologías de la información para que los estudiantes aprendan de una mejor manera. Entonces vamos a ver que esto puede repercutir en la inclusión educativa, porque puede permitir a las personas con discapacidad acceder a una mayor cantidad de información, ¿verdad? Donde ya no son clases tan estructuradas, tan magistrales, que no le permitían al estudiante, pues, aprender de todas las maneras que es posible. A partir del 2016, vemos que en Costa Rica se crea una nueva política educativa que lleva por nombre la persona centro del proceso educativo. Esto nos abre todavía otra puerta más hacia la educación, hacia la inclusión, porque vemos que las dimensiones de esta política nos buscan que los estudiantes desarrollen nuevas formas de vivir en el mundo, nuevas maneras de pensar, formas de relacionarse con otras personas y herramientas para integrarse en el mundo. Entonces, si lo vemos, la propuesta de esta nueva política educativa es más amplia, no está solo centrado en lo académico, sino que busca el desarrollo integral de las personas. Y a fin de cuentas, en la educación especial, ¿verdad?, y en el trabajo en grupos más reducidos, también eso es lo que buscamos. Entonces, al momento de realizar una inclusión, pues, nos facilitaría mucho. La transformación curricular por la que ha pasado Costa Rica ha puesto al MEP a modificar, como les mencionaba, sus planes de estudios y buscar estas estrategias que promuevan la educación inclusiva. Y otro punto importante de la política actual en Costa Rica es que se está incluyendo el diseño universal del aprendizaje, que tiene 3 principios muy importantes en la educación de personas con discapacidad, porque se basa en proporcionar, múltiples formas de expresión, múltiples formas de representación y múltiples formas de implicación. Entonces, si las personas aprenden de muchas maneras diferentes, el docente debe enseñar de muchas maneras diferentes para poder acceder a todas las posibilidades que tienen las personas para aprender, ¿verdad?, para acceder a ese conocimiento. Vamos a ver que el principio del DUA, ¿verdad?, del diseño universal del aprendizaje, busca romper esa dicotomía que hay entre estudiantes con y sin discapacidad, que siempre ha existido en nuestro sistema educativo. Entonces, más que avances, aunque sí han habido avances pequeñitos, ¿verdad?, esto es como un gotero, va poco a poco, lo que nos enfrentamos en la educación en Costa Rica actualmente es a un reto de poner en práctica esto que se mencionaba en el artículo 4, donde ahora una persona con discapacidad puede ir a cualquier escuela. Entonces, ¿verdad?, nos enfrentamos a ese reto de
ok, esta persona viene a la escuela y ¿qué vamos a hacer? Entonces, el sistema educativo costarricense ahorita se encuentra con, podríamos decir que en una etapa de conflicto de aprender a trabajar sobre la discapacidad, a trabajar con las personas con discapacidad y a reconocer que las barreras las pone la misma sociedad. Entonces, crear escuelas inclusivas y con menos barreras, ese es el reto al que nos estamos enfrentando actualmente. Entonces, desde mi experiencia en mi escuela, se han desarrollado prácticas educativas. Este decreto, no lo mencioné ahí, pero trae un transitorio para convertir los centros de educación especial en centros de apoyo. Entonces, ya propiamente en nuestro trabajo de campo, hemos ido desarrollando grupos más inclusivos. Se le enseña a los papás sus posibilidades, las posibilidades de sus hijos para que puedan acceder pues a un sistema educativo más abierto. Hay estudiantes que tienen muchas capacidades, pero sus limitaciones tal vez motoras los han mantenido en el centro, o la mentalidad de los padres, que es verdad otro tema, otro reto que tenemos, de que sus hijos son capaces de avanzar, que son capaces de aprender, de tener muchas habilidades en realidad. A veces nos limitamos mucho porque los papás se limitan a sus hijos. Entonces tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de retos ahorita en lo que respecta a educación. Para cerrar, yo creo que, no sé si voy bien de tiempo, no lo conté, perdón. Dale, adelante, con confianza. Ok, perfecto. La educación en Costa Rica, como les mencionaba, bueno, en 2018 que salió este decreto fue todo un boom. De mi centro educativo se retiraron aproximadamente 70 estudiantes, y para las escuelas regulares yo creo que ahí es donde está, ¿verdad?, el mayor impacto de lo que va a generar la educación inclusiva, donde los docentes tienen que aprender a convivir con las necesidades educativas de los estudiantes, que si bien es cierto desde hace muchos años pues en Costa Rica los estudiantes se incluían, pero con discapacidades, podríamos decir, menos severas. Con este nuevo decreto cualquier persona puede ir al sistema educativo regular, y eso ha supuesto, ¿verdad?, un conflicto en la enseñanza costarricense, y básicamente eso es lo que les iba a contar, el reto que estamos enfrentando actualmente y cómo estamos intentando solventarlo, brindando los apoyos y las capacitaciones a los centros educativos regulares para que puedan afrontar la educación especial, la educación inclusiva, y que podamos, ojalá en el corto plazo, está un poco difícil, pero ojalá en el corto plazo, hacer valer los derechos de la educación de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie. Una magistral presentación. Te pedimos, por favor, que puedas estar atenta hasta que terminemos las exposiciones para entrar al ciclo de las preguntas, por favor. Bueno, mientras tanto, perfecto, vamos a la siguiente presentación. Pedimos a nuestra querida becaria Miriam Gallegos de Ecuador, por favor, tomar contacto. Miriam. Buenas tardes, aquí estoy. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, muchas gracias. Adelante, Miriam, tienes 1 minuto para hacer tu presentación personal y 10 minutos para hacer tu presentación del tema a exponer. Si gustas, te puedo ayudar con la presentación, depende de ti. Gracias, por favor. ¿Sí? Sí. Te agradezco. Bueno, buenas tardes a todas y todos los colegas que están aquí presentes. Mi nombre es Miriam Gallegos. Yo trabajo actualmente en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Fui becaria de JICA en el año 2010 en el curso de necesidades educativas, y como todos saben, esa experiencia pues ha dejado muchas huellas para continuar nuestro trabajo. Actualmente imparto la asignatura de educación inclusiva en la universidad y tengo a cargo el proceso de acompañamiento de estudiantes con discapacidad. Entrando en el tema que hoy nos está convocando, sí, voy a
hablarles exactamente de lo que sería lo que ya antecedió mi compañera. Creo que vamos en este momento a tener varios panoramas de lo que está pasando en nuestra región en lo que se refiere a derecho y discapacidad. Yo también me centré en el tema de lo que sería la educación y derechos sobre de las personas con discapacidad, y no voy a andar mucho en que nosotros estamos tratando de entender este posicionamiento desde el artículo 24 de la Convención y hoy desde los ODS que nos están recubriendo para tratar de ir hacia una educación donde nadie se quede fuera, ¿sí? Me gustaría iniciar con el informe que hizo el Grupo de Monitoreo de la Educación ya casi a finales del 2018, pero que la UNESCO, a raíz de este proceso de pandemia, ¿no es cierto?, lo ha tomado para ir verificando en qué medida estos derechos que las personas con discapacidad, nuestros estudiantes, tienen a la educación, se ha visto influido por esta nueva situación, este nuevo escenario que estamos viviendo mundialmente, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice este informe de la Comisión de Educación 2016 describe la brecha, ¿no es cierto?, entre los resultados de aprendizaje de estudiantes con y sin discapacidad. Y nos dice que es poco probable que aquellos estudiantes que viven en la pobreza, especialmente las niñas y niñas, completen su educación primaria. Nos da un ejemplo de que 250.000 de estudiantes estaba fuera de la escuela, incluidos al menos 32 millones de niños y niñas con discapacidad en países de ingresos bajos y medianos. Entonces, esto significa que si eso estábamos en tiempos, entre comillas, regulares, en este espacio, ¿cómo se va a ir visualizando? ¿Cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta para nuestro análisis y nuestras conclusiones. También nos dice que antes del COVID, ¿no es cierto?, 10 países de ingresos bajos y medianos, solo el 19% de niños y niñas con discapacidad lograron competencias mínimas en lectura. También nos dice que no se ha presentado suficiente atención a la inclusión de estudiantes de grupos marginados, incluidos niños y niñas con discapacidad en respuesta al COVID-19. Que se corre el riesgo de ampliar la brecha de aprendizaje existente y que más estudiantes saldrán de la escuela temprano. COVID-19 presenta una oportunidad para reinventar la educación, celebrar la diversidad y realizar una educación inclusiva para todos y todas mediante la construcción de una educación inclusiva en una sociedad resiliente. La Federación IDA, que es la Asociación para el Desarrollo de la Discapacidad a nivel mundial, está tratando de levantar información que permita que todos los objetivos que están, el objetivo cuarto sobre todo que está planteado en los ODS, a través en esta condición de pandemia, obligue a los gobiernos a reinventarse y a realmente a visualizar la diversidad como una condición humana, y frente a esta diversidad que ha tocado vivir, frente a la respuesta que tienen que dar los docentes a todos los estudiantes, se instaure en las políticas este concepto. También se ha visto que según este informe, en la época de pandemia, se puede enseñar a los maestros a usar métodos de enseñanza flexibles y currículos flexibles a través del aprendizaje sobre los principios del diseño universal para el aprendizaje, teniendo a este como su enfoque de enseñanza. Y hemos visto la acción que ha resultado en este proceso, la utilización cuando se cerraron las escuelas por la época de pandemia. Importante también este informe en el que dice que 10 países francófonos del África subsahariana, solo el 8% de los maestros y maestras de segundo y sexto grado han recibido capacitación en el servicio de educación inclusiva. Por lo tanto, hay un largo camino que recorrer. Y eso nos vuelve a nuestra región, ¿no es cierto?, a Latinoamérica. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos resolviendo el hecho de la aplicación de la política pública en el proceso de inclusión?
Entonces, yo he hecho aquí unas preguntas que dicen, ¿qué significa atentar contra el derecho al aprendizaje? ¿Se cumple ese derecho en nuestros países? Atentar contra el aprendizaje es tener a un niño en el aula sentado, ¿sí? Darle que dibuje y que si aprendió, aprendió, y si no aprendió, bueno, pero está en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, esto nos lleva a analizar un concepto clave, que es el de diversidad, es el de accesibilidad, el saber que la accesibilidad también es un derecho, ¿no es cierto?, a tener un buen servicio independientemente de las condiciones. Entonces también vemos aquí la accesibilidad en la que debemos seguir trabajando. Ya no solo es estar en el sitio, sino también es participar y que se cuente con los apoyos y ajustes razonables que los estudiantes requieren. Para garantizar la inclusión, yo creo que más que hablar de problemas de enseñanza, debemos hablar de problemas de enseñanza y no de problemas del aprendizaje. Esto nos lleva a pensar que para lograr trayectorias educativas múltiples y diversas, cada niño tiene su edad de aprender diversas cuestiones. Por eso hablamos de aprendizaje integracionistas, colaborativos y problemas de enseñanza cuando el docente se ubica en este lugar y no en el de mirar al niño como una dificultad, entonces va a terminar aplicando una aula diversificada, un aprendizaje diversificado, y empieza a pensar con la lógica de la diversidad, y vamos superando un poco lo que siempre hemos venido discutiendo, la homogeneidad que se puede dar en la educación. Otro punto importante que veo que también a veces se trata de pensar es en una educación en los chicos con discapacidad basados en el déficit, ¿sí? ¿Qué significa esto? Seguimos hablando de necesidades educativas especiales. Este enfoque nosotros sabemos que nació en el modelo de la integración y es un modelo centrado en que el niño se ajuste al sistema, más no el sistema al niño. Atención centrada en la deficiencia y no en las potencialidades. Eso también es un proceso de transición que a veces está muy impregnado en el subjetivo de los compañeros docentes y que es muy difícil cambiar. Por ejemplo, te dicen, necesito conocer cuáles son los chicos de inclusión. Pues yo les pregunto, ¿y cuáles son los de inclusión? Son los con discapacidad. Y bueno, los que no tienen discapacidad, ¿serán de exclusión? Entonces ahí también vemos que el concepto en mi país, el concepto de inclusión todavía está ligado a educación de personas con discapacidad. Y no se está incluyendo todavía a la discapacidad en el ámbito de la diversidad humana. Seguimos hablando de adaptaciones curriculares y no de alineación curricular, es decir, ajustar el currículo a las necesidades del niño y no lo contrario, es adaptar que el niño se adapte al currículo. Esa también es una distorsión que estamos viendo y que eso nos ubica en un marco de integración todavía más no de inclusión. Nosotros sabemos que es un tránsito, que es un proceso, que es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco y que los resultados en educación, como sabemos, no se ven siempre a largo plazo. Otra cosa importante que hay que trabajar también es que la atención a la diversidad esté inmersa en la cultura escolar. ¿Sí? Que nadie pueda negar el valor que tiene la inclusión en la vida de las familias. Esa es la parte que yo les he querido traer más a reflexionar, más como preguntas que nos queden para que en este espacio que estamos de varios países podamos realmente ubicar en qué momento de la inclusión, en qué paso o hacia dónde estamos caminando en la atención a los estudiantes con discapacidad y cómo la educación se está haciendo potente o visible o se está aplicando a través de los ajustes razonables y los apoyos que nos exige la Convención de los Derechos. Gracias, Patri. Muchas gracias a ti.
Miriam, muy interesante tu presentación. Te rogamos, por favor, estar en línea unos 20 minutos más o el tiempo que vayamos a ejecutar el resto de las exposiciones para poder estar presente en el ciclo de preguntas, por favor. Mientras tanto, vamos adelante con nuestra tercera exposición. Saludamos a Wendy Barrantes de Costa Rica. Wendy, adelante, por favor, entra en contacto y puedes empezar con tu presentación. Tienes 1 minuto para presentarte personalmente y 10 minutos para hacer tu intervención con la presentación y el tema escogido para el día de hoy. Adelante, Wendy, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Wendy Barrantes Jiménez. Soy de Costa Rica. Trabajo en la asociación. Ajá. Casi tengo, hoy tengo muy mala conexión, entonces me disculpo de antemano. Más bien si me, bueno, voy a ver aquí. Si gustas, Wendy, yo podría sacar tu presentación para que se te aliviane el tema de señal. Patrick. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Ajá. Vamos a ver. Si gusta, me apoya usted con la presentación porque ni siquiera me da la opción ahorita de compartir. Porque tengo la señal de... Sí, sí me hace el favor. Claro que sí, también un minuto. Es que hoy está... ¿Ahí ven? ¿Se puede ver? Sí, Patrick, se ve. Sí, se ve muy bien. Me vas indicando, Wendy, por favor, para ir avanzando. Adelante. Y es que no. Tienes que ver en mi usuario. Se vio generar un nuevo usuario como Patrick Prieto Presentación y ahí vas a poder visibilizar tu presentación. Creo que está cargando. Bueno, buenas tardes. Como les decía, mi nombre es Wendy Barrantes y el día de hoy voy... Ajá. Sí, ya. Ajá. Muy bien. ¿Estamos bien, Wendy? Adelante. Les voy a hablar un poco acerca de lo que son los derechos, la importancia de los derechos humanos para poder alcanzar sociedades inclusivas. Si gusta, pasamos a la siguiente. Vamos, estamos en la 2. Ok. Aquí no puedo. Bueno, en 1948, específicamente el 10 de diciembre, ¿verdad? Se proclamó lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su primer artículo, este pacto nos venía en su artículo primero a decir que todos los seres humanos nacemos libres en igualdad de dignidad y derechos, ¿verdad? También en su artículo de que los derechos humanos nos viene a decir en el artículo número 2 que todos los derechos acá en el pacto internacional se tenían que cumplir, se tenían que aplicar a todas las personas sin tipo de distinción. Esto básicamente para que no se vuelvan a repetir las atrocidades que se cometieron, ¿verdad? Lideradas por Hitler
en la Segunda Guerra Mundial, y así se pudiera cumplir, ¿verdad? Todas las personas pudiéramos vivir de forma pacífica y así el común para todos sin ninguna distinción, repito, y pudieran darse los principios fundamentales también de la libertad, la justicia y la paz. Si continuamos a la tercera. Ya estamos en la tercera. En buena vendría una sombrilla que venía a protegernos a las personas, ¿verdad? Sin importa su condición, sin importa su calidad, como se hace, estuvimos viendo cómo se le dan los derechos humanos hasta el día de hoy. Porque, y vamos, si me ayuda con la tercera. Vamos a la cuarta, Wendy. De verdad no cuarta puedo diapositiva. verla. Hasta el día de hoy siguen habiendo poblaciones, específicamente poblaciones como las personas en situación de discapacidad, que prácticamente yo podría decir, nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Que son realmente discapacitantes, como son barreras arquitectónicas. Ok, muchas gracias. Y también, ok, gracias. Sí. Lo estoy viendo en mi computadora porque ahí estoy. Ahí ya, muchas gracias. Ahora sí. Perfecto. ¿Verdad? Sin embargo, les decía que también estas barreras actitudinales, porque son las que realmente vienen a violentar nuestros derechos humanos. Pasamos a la siguiente. Adelante, Wendy. Hola, Wendy, ¿nos copias? Bueno, voy a continuar acá. Es que no. Ajá. Sí, pon la presentación. Mientras sigan existiendo también o se esté dando en nuestra sociedad un paradigma jurídico que está impregnado sobre el modelo médico rehabilitador en bien derechos fundamentales que tenemos las personas en situación de... Sí, los escucho, pero muy como entrecortado. Ay, Dios mío. Se me está yendo la conexión. Dale, no te preocupes, Wendy. Nosotros copiamos. Bueno, dale. Ay, me disculpo. Como les decía, bueno, mientras existen habiendo todos estos tipos de barreras, tanto arquitectónicas como actitudinales, nunca se va a dar un Estado de Derecho y mucho menos en igualdad de condiciones para las personas. ¿Verdad? Para que no se nos pueda, para que las personas podamos gozar de estos derechos, que se nos den las medidas apropiadas para poder lograr un pleno ejercicio de nuestros derechos, específicamente las personas en situación de discapacidad. Pero para poder, ¿verdad? Que ya no se siga dando lo que es la discriminación, que en la balanza ya no gane lo que es la discriminación, sino lograr la inclusión de las personas en situación de discapacidad. En este caso, debe promoverse lo que son la ratificación de instrumentos nacionales e internacionales. Esto no significa que nosotros, las personas en situación de discapacidad, tengamos derechos diferentes. Al contrario, son los mismos derechos, pero que se han tenido que garantizar a través de otras vías, y en este caso serían pactos o convenios internacionales. Iríamos por la diapositiva 9, porque no puedo verla. ¿9? Ahora Creación aquí. de instrumentos. Sí, porque no puedo. 8 y 9, valor de la unidad. Sería la 9. Estamos en la 9. Adelante. No puedo. Ok. Dale, tú síguenos Bueno, acá en Costa Rica, gracias. Acá en Costa Rica hace 12 años, precisamente, un 29 de septiembre del 2008, se ratificó lo que fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? La cual vino a marcar un hito para nosotras, para nuestro colectivo acá en Costa Rica, porque esta lo que vino fue a generar un cambio paradigmático, ¿verdad? De las actitudes, porque se vino a
a tratar o enfocar, ¿verdad? Abordar la discapacidad desde los derechos humanos. También se viene a reafirmar con esta convención que todas las personas con discapacidad debemos gozar de todos los derechos humanos y fundamentales, ¿verdad? Que están recogidos dentro de nuestra Constitución política, y además es muy importante también porque nos viene a precisar todos aquellos apoyos que las personas en situación de discapacidad necesitamos para poder vivir dentro de nuestra comunidad. También trae ¿verdad? Establece dos artículos muy importantes dentro de esta convención, las cuales son el artículo 12, que tiene que ver con la capacidad de actuar, ¿verdad? Se reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones a los demás de todas las personas en situación de discapacidad. Además, también su artículo 19, ¿verdad? En inciso B, que nos viene a garantizar lo que son, bueno, que las personas con discapacidad tengamos acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, en este caso, la asistencia personal, y con ello poder tener una vida independiente. Bueno, conscientes de esto, ¿verdad? Conscientes de lo importante que es la unión, ¿verdad? Como se dice, la unión hace la fuerza, y también que sabemos que la participación ciudadana, sobre todo de la sociedad civil, es de suma importancia para poder luchar y poder lograr muchas de los reconocimientos de estos derechos. Es que en el año 2012, al menos acá en Costa Rica, nosotros desde el Centro de Vida Independiente Morfo abrimos nuestras puertas, ¿verdad? Y estamos trabajando fuertemente por lo que es la implementación de la autonomía personal de las personas en situación de discapacidad acá en Costa Rica. También hemos hecho una serie de actividades, la siguiente, ¿verdad? Hemos hecho una serie de actividades, entre ellas, bueno, marchas, ¿verdad? Para visibilizar no solamente a la población en situación de discapacidad, sino también para hacer un llamado, alzar la voz y decir que las leyes que están dentro de nuestro marco jurídico no solamente deben estar como adorno, ¿verdad? Porque pienso que muchas veces están de adorno, sino que deben de cumplirse. Igualmente, entre las actividades están una serie también de charlas en diferentes centros educativos acá en Costa Rica, además de foros en la Asamblea Legislativa para promover lo que en ese entonces era el proyecto de ley 17.305, y bueno, mucha incidencia, ¿verdad? Y articulación con instituciones públicas también. Ya para en el 2016, luego de un trail que nosotros hicimos, que esto fue un recorrido de más de 284 kilómetros por la costanera de nuestro país, ¿verdad? La zona costanera de nuestro país. Nosotros marchamos, se puede decir, recorrimos esa cantidad de kilómetros, era un llamado, y que se aprobara la ley o el proyecto en ese entonces 17.305, el cual hoy ya es ley de la República, ¿verdad? Ya es la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, la ley número 9379, la cual precisamente garantiza, ¿verdad? Viene a armonizar esta convención con la legislación interna, y específicamente viene a dar cumplimiento al artículo 2 y el artículo 19 de la convención. Y con esto, bueno, el principal objetivo de esta ley, ¿verdad? La ley de autonomía, es precisamente promover y asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía, es decir, que las personas tengan esa capacidad de decisión, poder decidir por sí mismas qué quieren hacer con su vida, construir, ¿verdad?, su proyecto de vida sin que nadie se los pueda impedir. Bueno, esta ley viene a crear dos figuras muy importantes, que es la figura de la salvaguardia y el garante para lo que es la capacidad de actuar de las personas en situación de discapacidad.
y para, ¿verdad? Que si quieren comprar una casa, que si quieren votar, que si quieren formar una familia, ¿verdad? También, bueno, todos sus derechos civiles, patrimoniales, sexuales, políticos y sociales, y la persona realmente pueda tener un rol activo dentro de su sociedad, cosa que se les negaba antes de esta ley. También se viene a crear la figura del asistente personal y se viene a dar cumplimiento al artículo 19, ¿verdad? Que es y con esta figura la persona es un apoyo para poder realizar las actividades de la vida diaria. Ya para concluir, les dejo una pequeña reflexión, ¿verdad? Que es para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Nunca dejen que nadie les diga que lo que ustedes hacen es insignificante. Y esto es una frase del reverendo Desmond Tutu, que es un activista sudafricano por los derechos civiles, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención y las disculpas porque de verdad no he podido estar concentrada porque pierdo la señal a cada rato, ni siquiera sé si estoy ahorita, No, si me están escuchando. no, perfecto, Wendy, te escuchamos. Porque se corta y va y viene. No, perfecto, todo muy bien. Muchísimas gracias, Wendy. Te pedimos, por favor, que puedas estar hasta el final del evento, que es una presentación más para poder entrar en el ciclo de las preguntas. Muchísimas gracias por la presentación, realmente muy, muy ejemplarizadora de toda la implementación de esa ley en Costa Rica. Y bueno, vamos adelante ahora, por favor, con la exposición número 4, nuestra querida amiga, la magíster Gabriela Buchstein de Argentina. Gabriela, adelante, por favor, si puedes entrar en contacto y poner tu presentación, o en el caso quieres que te apoyemos desde acá. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Buchstein, soy magíster en Ciencias Políticas y actualmente trabajo como docente en la Universidad de Buenos Aires y también como investigadora en el Instituto de Investigaciones Chino-Germani. Por otro lado, estoy trabajando en la Agencia Nacional de Discapacidad como asesora técnica y soy exbecaria de JICA, como todos los que estamos exponiendo en este momento, y estoy siendo como coordinadora en el grupo de trabajo de discapacidad e inclusión social de Felakreja. Les voy a poner la presentación, así damos inicio a la misma. ¿Se ve bien? Sí, adelante, Gaby, todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos. En todo el mundo, las personas con discapacidad se encuentran en lucha. Y se van a apoderar de las calles, lo que hacen a través de, de marchas, como estaba recién comentando Wendy, con consignas, con cánticos, también con pancartas, con estandartes, grafitis, entre otras múltiples expresiones, tanto narrativas como declarativas. Es así como las personas con discapacidad se van a transformar en sujetos colectivos movilizados para poder exigir sus derechos. Pero, ¿se respetan sus derechos? ¿Las personas con discapacidad conocen realmente cuáles son sus derechos? Además, estos derechos ¿realmente se pueden observar en los cambios en la vida diaria de estas personas con discapacidad? También nos tendríamos que preguntar un poco qué nos sucede a cada uno de nosotros, qué nos sucede como seres humanos. ¿Será que nos hemos transformado o convertido un poco en robots, que estamos así como anestesiados al dolor y a la necesidad del otro? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanta indiferencia a lo diferente? También nos preguntamos, ¿por qué la necesidad de las convenciones, de leyes, de decretos, de normas, simplemente para respetar al otro? Simplemente para reconocer las diferencias y de ese modo poder construir un mundo mucho más justo, mucho más humano, más respetuoso y más solidario. Y también tenemos que pensar que las personas que son discriminadas hoy
podríamos ser mañana nosotros mismos. Y tenemos que pensar que el hombre se enriquece a partir de la diversidad, se enriquece dialógicamente y se enriquece en colectivo, colectivamente. Pero, lamentablemente, los derechos humanos, estas normas, estas leyes que estuvimos mencionando, la mayoría no se cumplen. Sí, tenemos muchos organismos internacionales, muchas oficinas de gobierno, tanto nacionales, internacionales, ONGs que se preocupan, que se ocupan de cuál es la situación de las personas con discapacidad y tratan de mejorarla y de revertirla, pero realmente el impacto que reciben en la vida diaria la mayoría de las personas con discapacidad, este gran trabajo que se lleva a cabo en estas instituciones no se puede ver. Entendemos que hay más de 1.000 millones de personas de todo el mundo que viven con alguna forma de discapacidad. Si nos retomamos al informe mundial sobre la discapacidad, que es realizado por la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en los años futuros y no tan lejanos, la cantidad de personas con discapacidad aumentará exponencialmente. Ello se debe a que la población está envejeciendo, entonces el riesgo de discapacidad es muy superior para los adultos mayores. Pero también se debe por el aumento que hay de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, como el cáncer, también salud mental. Si pensamos un poco en la Argentina, que es donde yo vivo, hay un estudio que hizo el INDEC es el Instituto de Estadísticas y Censos, y mostró que hay un 10% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale aproximadamente a 3,5 millones de personas. Lo alarmante no solamente es el número de personas con discapacidad, sino también lo alarmante es que de ese porcentaje solamente un 33% tiene un certificado de discapacidad. Solamente un 32% accede a un trabajo. Y no me voy a detener aquí para analizar qué tipo de trabajo, a qué tipo de trabajo están accediendo. Y el 27,6% de jóvenes entre 15 y 39 años, bueno, no tan jóvenes, que asisten a un establecimiento educativo. Solamente el 27%. Seguramente se están preguntando qué sucede con los demás. Los demás son invisibles. Los demás están excluidos del sistema. Pero sí, en este mundo todos enfrentamos barreras. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza se sirve en una copa de champán, según el Programa de Naciones Unidas. Aquí podemos, en este gráfico, podemos visualizar que el 20% de mayor ingreso controla el 87% de las riquezas de toda la Tierra. Y son los responsables, este 20%, son los responsables de las crisis ambientales, de las crisis económicas, del hambre, de la falta de educación, de la falta de trabajo, de las enfermedades, de la inexistencia de servicios para millones de personas. El aumento de esta desigualdad por la distribución mundial de la riqueza es un insulto. Sí, es un insulto a la humanidad. Las personas con discapacidad son las más afectadas. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, tienen peores resultados académicos, tienen una menor participación económica, pero también tienen una menor participación ciudadana. Y si comparamos las tasas de pobreza, son mucho más altas en las personas con discapacidad y las comparamos con las personas sin discapacidad. Esto se debe a los obstáculos que tienen que enfrentar las personas con discapacidad, es decir, cuál es el acceso a los servicios. Tienen realmente muchos obstáculos, pero cuando hablamos de los servicios, nos estamos refiriendo a los servicios, aquellos tan básicos como la salud, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda o la información. En el siguiente gráfico podemos observar
como la distribución actual del ingreso en esta copa de champán y la propuesta, cambiar esa copa de champán por un vaso de agua. Para hacerlo, lo que deberíamos tener en cuenta es que hay que eliminar los extremos. Sí, tenemos que eliminar el extremo de riqueza y tenemos que eliminar el extremo de pobreza. Entonces, de este modo, nosotros podríamos abordar la problemática humana desde una perspectiva integral. Es decir, no podemos únicamente combatirlo a través de lo material o a través de la riqueza, sino lo que tenemos que hacer es de un modo global. Tenemos que ocuparnos de la producción, nos tenemos que ocupar del ambiente, nos tenemos que ocupar de la educación, del trabajo, e inculcar valores, sí, valores espirituales, valores morales, intelectuales, los valores sociales. También tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que vivir en comunidad, tenemos que ser más participativos y por otro lado nos tenemos que ocupar de los afectos. Y sí, y principalmente nos tenemos que ocupar de la solidaridad. Esto en realidad es todo lo que nos hace más humanos. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad incluye muchos de estos valores y también abarca temáticas sumamente importantes y que serían obligatorias que se realicen para poder mejorar la vida de las personas con discapacidad. Pero lamentablemente la Convención no se respeta en su totalidad y tampoco pareciera que estamos cerca de que eso se cumpla. En realidad es una deuda pendiente. Tenemos la convención, tenemos que hacer que se cumpla. Y para esto proponemos, ¿qué proponemos? Proponemos un cambio radical. Pero, obviamente, también nos vamos a estar ocupando de todos estos temas, pero además vamos a proponer que todas las personas con discapacidad luchen, ¿sí? Luchen por un lugar protagónico. Tienen que tener un lugar protagónico en el mundo. Y de ese modo van a poder generar las transformaciones a la sociedad, a una mucho más justa y mucho más inclusiva. La actitud de las personas con discapacidad tiene que ser también proactiva. Ya no es suficiente esperar la ayuda o la comprensión de un otro. Lo que necesitamos es un cambio radical. Y para hacer un cambio se necesita, ¿qué cosa? Asumir riesgos. Se necesita, como decimos acá, poner el cuerpo. Implica, sí, sufrir. Y también implica un enfrentamiento. Y duele. Es ahora que lo tenemos que hacer. Es en este siglo XXI, que hay que romper con la injusticia que reciben muchas de las personas con discapacidad, la cual es incompatible con la dignidad y también es incompatible con el derecho humano. Entonces, si queremos cambiar el mundo para generar un mundo mucho mejor, porque el que tenemos, ya vimos, está muy lejos de ser un ideal. Entonces vamos a exigir, sí, tenemos que exigir. Tenemos que exigir que cambie cada uno de nosotros. Vamos a exigir también que cambien los otros, pero también se debe exigir que cambien las personas con discapacidad. El cambio y la construcción de un mundo mejor depende de todos y de todas. Y el tiempo es ahora. Muchas gracias. Excelente, Gabriela, muchísimas gracias a ti. La magistral presentación. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar con nuestro ciclo de preguntas. En un principio tenemos una pregunta para nuestra amiga Leslie, de parte del ingeniero Ramiro Villalpando. Para Leslie,
¿Qué problemas se han podido detectar en tu país al incorporar a la educación regular a estudiantes con discapacidad diferente? ¿O no han habido estos? Muchas gracias, señor ingeniero. Buenas tardes, Ramiro. No, en realidad sí nos hemos enfrentado a muchos problemas, de todas las índoles, desde los papás que no consideran importante que sus hijos sean incluidos en un sistema regular, menos restrictivo, hasta los docentes que consideran que están haciendo un favor al incluir personas con discapacidad y no cuentan con la actitud necesaria. Entonces hay chicos, hay estudiantes que se integran o que se incluyen al sistema educativo y 1 o 2 años después regresan al centro de educación especial porque no consiguieron los apoyos que necesitaban, porque no se les dio la atención que merecían. Entonces consideran que es mejor que sigan toda su vida en el centro de educación especial, entonces se devuelven. Hemos encontrado barreras en la actitud, tanto desde que se les dice, o sea, este estudiante va para su escuela. Hay directores que inmediatamente dicen, no, es que nosotros no lo podemos recibir, aquí no hay servicios de apoyo, aquí no hay profesores de educación especial, no hay tutores. Entonces, sí hemos encontrado muchísimas barreras, muchísimas, y tenemos que empezar desde venderle la idea al papá o a la mamá de que el estudiante, para desarrollarse académicamente o, ¿verdad?, para tener más accesibilidad, es mejor que vaya a un sistema regular. No sé si con eso contesto tu pregunta o quieres que te amplíe un poquito más. No, perfecto, muchísimas gracias, todo claro. Muchísimas gracias. Con gusto, Muchas Ramiro. gracias. Muchas gracias, Leslie. Tenemos una pregunta para nuestra amiga Wendy. No sé si estás conectada, Wendy, aún. Sí, está aquí conectada. Estoy cuando se puede. Perfecto. Querida Wendy, nuestra amiga Felicia Ramos de Bolivia pregunta para Wendy, a la fecha, ¿cuál el cumplimiento de la ley de autonomía y vida independiente? Que va bien. Adelante, Wendy. Hola, Wendy, ¿nos copias? ¿Cuál es el cumplimiento? Asumo. Bueno, hace 4 años, como les decía, se aprobó la ley, ¿verdad? Sin embargo, a ejecutar realmente, porque se inició en el 11 de noviembre del año pasado, ¿verdad? Ya lo que fue a enviar a los asistentes personales. Sí. Yo los escucho, pero no sé si me están escuchando. Sí, adelante. Te estamos escuchando. Adelante, Wendy. Escucho la respuesta como segundos después. Es que está fatal. Adelante, tú sigue. Es el pequeño delay de la conexión. Adelante. Si quieren, capaz si apagas si apagas tu cámara, mejora la señal, Wendy. No sé si me están escuchando. Estamos escuchando. Aproximadamente en noviembre, ¿verdad? Ya bueno, tenemos como está cumpliendo esta ley, ya a que se pudieran enviar asistentes personales a las casas de las personas en situación de discapacidad, se estuvo trabajando con lo que fue ¿verdad? Lo que fue el contenido para la formación de asistentes personales. Pero la ley consiste precisamente en eso, ¿verdad? En formar asistentes personales, poderlos enviar a las casas de las personas en situación de discapacidad para que les puedan apoyar a realizar las actividades de la vida diaria. Es decir, todo aquello que la persona con discapacidad no puede hacer por sí misma, el asistente personal lo apoya a hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos como 1 año y medio de estar ya disfrutando de esta ley. Igualmente con la salvaguardia, ¿verdad? Que se eliminó la curatela, que era ese instituto que era altamente discriminante para las personas en situación de discapacidad, porque como ustedes, bueno, les estaba diciendo, las personas
ni siquiera podían ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Era para ellos la muerte civil porque se les quitaba de todo registro, y esta ley ha venido a revertir eso, ¿verdad? Ha venido a reivindicar a las personas en situación de discapacidad en todos estos derechos fundamentales. Entonces, estamos trabajando en eso, en la implementación de la ley. Ahorita en Costa Rica, como les decía, existe un centro independiente que es MORF, a raíz del cual han surgido otros dos. Trabajamos personas en situación de discapacidad y personas que no tienen la situación de discapacidad, ¿verdad? Pero para procurar una mejor condición de vida a las personas. Desde estos centros también se envían asistentes que tiene la base de datos de los asistentes a las casas de las personas. Perfecto, muchísimas gracias, Wendy. Hemos tenido un pequeño problemita técnico, pero bueno, creo que se ha logrado recibir tu respuesta. Vamos adelante, vamos a una pregunta para nuestra querida amiga Gaby Buchstein. Gaby, ¿consideras que para lograr una mayor inclusión en la sociedad de personas con discapacidad se debe paralelamente también eliminar de a poco la pobreza? De ser así, ¿prevé un proceso a largo o muy largo? Sí, indudablemente cuando nosotros estamos hablando de la inclusión social de las personas con discapacidad, está muy emparentada y muy relacionada obviamente, con la pobreza. En la Argentina, por ejemplo, la mayor cantidad de personas con discapacidad está en una situación de pobreza. Al estar en una situación de pobreza, obviamente el impacto es mucho mayor, y trabajar para la inclusión de este sector poblacional con discapacidad es mucho más arduo. Y por otro lado, también tenemos que pensar que estamos atravesando una pandemia. La pandemia, supuestamente lo que se está analizando en la Argentina específicamente, cuando esta finalice, lo que va a suceder es que vamos a tener en la Argentina aproximadamente un 60% de la población en la pobreza. Este impacto va a ser tremendo. No vamos a estar pensando en cómo hacemos para la inclusión, sino en realidad nos vamos a estar preocupando en cómo hacemos para alimentar a esta gran porcentaje de personas que van a estar excluidas de la sociedad. Nos vamos a tener que estar ocupando cómo vamos a hacer para que estas personas accedan al trabajo, para que estas personas puedan acceder a la educación. En realidad estamos en una situación muy compleja, pero sí, la inclusión social de las personas con discapacidad está en estrecha relación con la pobreza. Por eso, en realidad, es todo muy lento. Incluso si nosotros podemos pensar aquellas normas, incluso la convención no se cumple en la Argentina. Hay muchas cosas que sí hemos avanzado y hemos realmente uno puede hasta tocarlo, es un progreso impresionante para las personas con discapacidad, pero seguimos con muchos aspectos que no se cumplen. O sea que sí, en realidad tenemos que trabajar, y por eso dije, tenemos que trabajar todos juntos. Es realmente una tarea que nos tiene que involucrar a cada uno de nosotros como personas que estamos participando en la sociedad. El cambio tiene que ser entre todos realmente, y no solamente vamos a estar trabajando para la inclusión social de las personas con discapacidad, sino también vamos a tener que estar trabajando para la inclusión de las personas sin discapacidad. Yo creo que la pandemia actualmente no está haciendo ninguna diferencia entre pobres, clase media, ni ricos. En realidad nos está atravesando a todos. Obviamente, las personas que son más ricas tienen muchos más elementos para hacer frente a
la que se está cayendo y está cayendo en la pobreza. Por eso en Argentina vamos a tener un 60% de personas que van a caer en la pobreza, y no en un tiempo tan lejano, sino que estamos hablando de en enero o febrero ya vamos a tener ese gran porcentaje de personas que van a estar luchando en cómo van a hacer para comer. O sea que sí, el proceso va a ser muy largo, pero también depende de nosotros, depende de cuáles son las decisiones políticas, de cuáles son los organismos y las ONG, estos organismos internacionales, las ONG que participan para poder revertir la situación. Esto podría ser que revertir esta situación no sea muy larga, sino que sea muy corta. Depende, obviamente, de decisiones políticas y de todos nosotros. Muchas gracias, Gaby. Excelente respuesta. Vamos a ceder la palabra a alguien que quiera intervenir a través del micrófono. Si gustan, este es el momento, por favor. Bueno, aprovechamos de leer el mensaje de nuestra querida amiga Felicia Ramos. En Bolivia estamos trabajando en impulsar la participación de los actores en todas las acciones para la población con discapacidad y constantemente vemos que muchos de nuestros compañeros con discapacidad no se involucran porque primero están pensando en alimentarse. La pobreza es muy extrema en mi país. Para Gabriela, ¿no? Ese mensaje. Peor en la zona rural de Bolivia, más aún sabiendo que ni siquiera llega la lengua de señas para compañeros sordos, ¿no? Recordar que Felicia está en este momento en su centro de apoyo en la ciudad de Sucre, acompañada de una serie de compañeros que tienen ciertos temas de discapacidad. Saludamos a todos ellos. Y bueno, y además mandamos otro saludo a Miriam Suárez. Buenas tardes, muchas gracias por tan valiosa información, muy agradecida, y saludos desde Venezuela, nuestra amiga Miriam Suárez. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ceder la palabra al ingeniero Ramiro Villalpando, director del Instituto de Desarrollo Rural Integral IDRI, para que pueda hacernos el cierre del evento. Ingeniero, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Patrick. Bueno, en todo caso, a nombre de nuestras autoridades facultativas, en primer lugar, agradecer por este hermoso evento, en 2 sesiones que obviamente hemos aprendido muchísimo de ustedes, y obviamente ha sido un evento más que se ha sumado a la semana o al mes de festejos de los 78 aniversarios de nuestra facultad, así que les quedamos sumamente agradecidos por haber compartido sus conocimientos a excelentes profesionales que están inmersos en este tema de abordaje género, discapacidad, derechos humanos, que han sabido desarrollarlo realmente de manera plena, ¿no? Entonces, nosotros quedamos muy agradecidos, agradecer al licenciado Patrick Prieto por ese desprendimiento, esta brillante organización. De la misma manera, también agradecer a los amigos de JICA, en la persona del señor Manabu Ojara, que es director, residente de JICA en Bolivia. A los panelistas, muchísimas gracias realmente, muy valiosos los aportes, las inquietudes que ustedes nos han dado a conocer la semana pasada y hoy en esta segunda sesión. Agradecidos, y estaremos obviamente predispuestos para tal vez organizar o vernos en algún otro evento de esta naturaleza, que creemos que es muy importante, ¿no? Como bien decía Gaby, realmente al tema de la discapacidad, género, derechos humanos, se suma hoy en día la pandemia con consecuencias realmente nefastas, ¿no? Sobre todo en el tema de la pobreza. Así como en la Argentina seguramente se espera que hasta, como bien decía Gaby, hasta enero, febrero, estén bordeando el 60% de pobreza. Imagínense en otros países como en el nuestro, por ejemplo Bolivia, donde las condiciones de productividad, las industrias muy escasas, muy limitadas, seguramente la situación va a ser aún peor. Entonces creemos que esto hay que abordarlo de a poco, evidentemente, pero con este tipo de eventos consideramos que se pueden de a poco, repito una vez más, lograr resultados satisfactorios. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por la organización de este importante evento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, ingeniero Ramiro Villalpando. Él es nuestro director del Instituto de Desarrollo Rural Integral IDRI de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad Mayor Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Vamos con nuestra despedida, nuestra amiga Leslie. Leslie, adelante. Muchísimas gracias, agradecerte infinitamente y con las palabras para poderte despedir, por favor. Bueno, a todos muchas gracias por su participación. Para nosotros ha sido un placer participar de este webinar y quedamos a disposición, me imagino. Bueno, yo quedo a disposición, igual me imagino que todos, para las consultas que tengan y para próximas participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Vamos con Miriam Gallegos. Miriam, muchísimas gracias. Tu saludo de despedida desde la hermosa República del Ecuador. Bueno, desde aquí de Ecuador, les mandamos un saludo a todos nuestros colegas becarios. Decirles que estos espacios de compartir experiencias son muy enriquecedores y el trabajo en equipo y la colaboración que tengamos, pues van a generar todos estos cambios y estas posibilidades que estamos buscando para nuestros estudiantes con discapacidad. Muchísimas gracias, Miriam, y mandamos un saludo a la presidenta de becarios de JIC en Ecuador, a nuestra amiga Mary Alarcón. Un gran abrazo a Mary. Vamos a ceder la palabra a nuestra amiga Wendy de Costa Rica. Wendy, ¿estás todavía con señal? Con tus palabras de despedida, por favor, adelante, Wendy. Muchas gracias a todos y a todas también por la oportunidad, ¿verdad? También para poder mostrar el trabajo que hemos venido haciendo acá en Costa Rica y la importancia que es el cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando se dan a cabalidad y hay que seguir trabajando por ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wendy. Gracias por el esfuerzo de ver el intento interminable de conectarte. Muchísimas gracias por esa dedicación y nivel de voluntariado que tienes hacia la institución. Muchas gracias. Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias a ti también y tienes la palabra para tus palabras de despedida, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Patrick, muchísimas gracias a la universidad también por este evento, que todos sabemos que la organización de estos eventos lleva mucho tiempo y mucho trabajo, así que les agradezco enormemente. La temática de derechos humanos relacionado con discapacidad es realmente un tema que a todos nos incumbe y tenemos que seguir trabajando en ella para realmente poder vivir en el mundo que todos queremos vivir, ¿no es cierto? Y que las personas con discapacidad realmente estén mucho más incluidas. Así que muchísimas gracias por este espacio y por poder compartir esta temática con las personas de diferentes países y con la Universidad de Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby, y bueno, vamos a dar nuestros últimos vocativos. En especial, un gran saludo a nuestro querido amigo, el ingeniero David Torres Salazar, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar un cierto periodo de mi vida profesional cerca del apoyo del ingeniero David Torres y siempre una consideración muy especial hacia él, al ingeniero Ramiro Villalpando, o director del Instituto de Desarrollo Rural Integral IDRI, al ingeniero PhD Carlos Antonio Pérez Pozo, director de carreras de Ingeniería de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, al señor Manu Nojaro, director residente de JICA en Bolivia, al señor Ashitaro Akiyama, subdirector residente de JICA en Bolivia, a los señores presidentes de las diferentes asociaciones que conforman FELARVEJA, que han estado presentes en esta oportunidad y en la sesión número 1 también, y a nuestra licenciada Magíster Gabriela Buchstein, coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad e Inclusión Social de FELARVEJA, a los señores funcionarios de las diferentes oficinas en JICA que siempre nos apoyan y siempre nos están siguiendo, y a los funcionarios de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier, con quienes coordinamos el evento, y un saludo especial a Rosario Osorio, quien ha sido nuestro contacto principal para poder sacar esto adelante. A todos que han estado en nuestra audiencia y que nos acompañaron a través de esta plataforma, tanto el día 24 y el día 29, agradecerles infinitamente. Muchísimas gracias. Esperamos en un futuro poder replicar un nuevo evento. En este momento vamos a cortar la
la transmisión. Muchas gracias.